En esta segunda parte, continuaremos recorriendo algunos de los personajes más extraños, perturbadores y memorables del terror mexicano clásico, escenas que con el paso de los años se convirtieron en verdaderas leyendas del horror mexicano. El personaje principal y malvado de El Varón del Terror es el Barón Vitellius de Estera, interpretado por el actor Abel Salazar. La película fue estrenada en 1962 y dirigida por Chano Urueta. La historia comienza en el siglo XVII, durante la época de la Inquisición. El Barón Vitellius es acusado de practicar brujería. Antes de morir, jura vengarse de todos los descendientes de quienes lo condenaron. 300 años después, durante el paso de un cometa, el varón regresa a la Tierra convertido en una criatura monstruosa y sobrenatural. Aunque al principio recupera su apariencia humana y elegante, poco a poco se transforma en un ser aterrador, con rostro deforme, enormes colmillos, manos monstruosas y una lengua larga con la que ataca a sus víctimas para absorberles el cerebro. Esa imagen terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más extraños y recordados del terror mexicano clásico. El personaje de Vitellius mezcla varias cosas al mismo tiempo: aristócrata oscuro, hechicero, monstruo y vengador sobrenatural. En la película también participaron actores importantes como Ariadne Welter, David Silva, Germán Robles, Mauricio Garcés, Ofelia Guilmain y Luis Aragón. Aunque en su momento fue considerada una película extraña y de bajo presupuesto, con el paso del tiempo, El Varón del Terror se convirtió en una obra de culto, especialmente fuera de México. Muchos aficionados al cine fantástico la recuerdan por el diseño tan raro y perturbador del monstruo. En La Dama del Alba de 1950, el personaje más importante y misterioso es la Peregrina, interpretada por María Douglas. La película fue dirigida por Emilio Gómez Muriel y está basada en la famosa obra teatral del escritor español Alejandro Casona. La historia ocurre en una hacienda marcada por la tristeza y el recuerdo de Angélica, una joven que desapareció en el río y a quien todos creen muerta. Desde entonces, la familia vive recordándola, especialmente la madre, que no logra aceptar la pérdida de su hija. En medio de ese ambiente melancólico, aparece la Peregrina, una mujer elegante, tranquila y extrañamente misteriosa que llega durante la noche y comienza a convivir con la familia. Poco a poco, el espectador descubre que la Peregrina no es una mujer común, sino la representación misma de la muerte. La película no la presenta como una figura aterradora, sino como una presencia serena, silenciosa y casi poética. Esa es precisamente una de las cosas más interesantes de la interpretación de María Douglas. Logra convertir a la muerte en un personaje elegante, triste y profundamente humano. La Peregrina habla con calma, observa a los personajes como si conociera todos sus secretos y transmite la sensación de que su llegada era inevitable. Su sola presencia llena la película de misterio y hace que todo se vuelva más tenso y emocional. La Peregrina no representa el mal. Más bien funciona como una especie de guía que obliga a la familia a enfrentar el dolor que lleva años ocultando. Por eso, el personaje tiene una carga más dramática y simbólica que terrorífica. En el reparto, también participaron Marga López, Emilio Tuero, Andrés Soler, Prudencia Grifel, Queta Labat y Beatriz Aguirre. El personaje malvado de la cabeza viviente es Acatl, un antiguo guerrero azteca interpretado por Mauricio Garcés. La película fue estrenada en 1963, dirigida por Chano Urueta, y también es conocida como El Ojo de la Muerte. En el reparto aparecen Ana Luisa Pelufo como Marta y Xochiquetzal, Abel Salazar como el inspector Toledo, Germán Robles como el profesor Muller y Guillermo Kramer como Shu, entre otros. La historia comienza cuando un grupo de arqueólogos descubre la tumba de Acatl. Dentro encuentran su cabeza perfectamente conservada, además de los restos de Xochiquetzal. Al profanar la tumba, despiertan una antigua maldición.
Desde ese momento, la cabeza de Acatl busca castigar a quienes entraron al sepulcro y desencadena una serie de muertes sobrenaturales. Acatl no es un villano común. Su cuerpo ya no existe completo, pero su cabeza conserva voluntad, poder y sed de venganza. Utiliza fuerzas sobrenaturales y a su servidor Xiu para perseguir a los responsables de haber perturbado su descanso. Ese detalle convierte al personaje en una mezcla muy particular de guerrero antiguo, momia y presencia escalofriante. Lo más interesante de Acatl es que representa el miedo al pasado que regresa para castigar a los vivos. La película mezcla terror, arqueología fantástica y elementos prehispánicos, algo muy llamativo dentro del cine mexicano de los años 60. Por eso, la cabeza viviente quedó como uno de los personajes más extraños y recordados del terror nacional. En la película La Llorona de 1960, el personaje central fue interpretado por María Elena Márquez, quien dio vida a Luisa del Carmen, también llamada Carmen Aciul, cuando regresa bajo una identidad falsa, y finalmente reconocida como La Llorona. La cinta fue dirigida por René Cardona, con guión de Adolfo Torres Portillo, basado en una obra de Carmen Toscano. La película mezcló terror, suspenso, melodrama y fantasía oscura. En esta versión, La Llorona no aparece solamente como el típico fantasma que llora por sus hijos, sino como una mujer marcada por una tragedia amorosa y por el resentimiento. Luisa se enamora de don Nuño de Montesclaros, un conquistador español, pero al descubrir que él pretende abandonarla y casarse con otra mujer por razones de clase y origen, su dolor se transforma en furia. A partir de esa traición, nace la maldición que persigue a los descendientes de don Nuño, especialmente a los primogénitos varones. Lo más interesante del personaje es que la película la convierte en una figura doble. Por un lado, es víctima del desprecio, del abandono y de una sociedad colonial que la margina. Pero por otro lado, se transforma en una presencia vengativa, capaz de llevar su sufrimiento hasta lo sobrenatural. Su dolor no se queda en el pasado, sino que regresa siglos después, convertido en amenaza. Por eso, cuando aparece como Carmen Aciul, la supuesta niñera del bebé de Margarita y Felipe, el personaje se vuelve más inquietante. Ya no es solo una leyenda contada por otros, sino una fuerza que entra al hogar y se acerca directamente a la familia. En el reparto también participaron Eduardo Fajardo, Luz María Aguilar, Carlos López Moctezuma, Mauricio Garcés, Erna Marta Bauman y David Reynoso. En La invasión de los vampiros de 1963, Carlos Agostí interpretó al conde Frankenhausen, uno de los vampiros más importantes del terror mexicano de los años 60. La película fue escrita y dirigida por Miguel Moraita, y funciona como continuación de El vampiro sangriento, estrenada un año antes. Es un vampiro aristocrático, oscuro y dominante, cuya presencia no se limita a atacar víctimas, sino a extender una verdadera plaga sobrenatural. El conde Frankenhausen tiene como objetivo extender una plaga que contamina todo lo que toca y convertir al pueblo en un territorio dominado por los muertos vivientes. Aunque en la historia parece ser detenido, el horror continúa porque aquellos que fueron mordidos por él regresan de la tumba, demostrando que su mal no desaparece con facilidad. Esa es una de las ideas más interesantes del personaje. Frankenhausen funciona como una fuerza malvada que sobrevive incluso cuando su cuerpo ya no está presente. La interpretación de Carlos Agostí le da al personaje una presencia elegante. No es un vampiro descontrolado, sino una figura fría, calculadora y aristocrática, muy cercana al estilo clásico del vampiro europeo. El Dr. Krupp, también conocido como el murciélago, es uno de los villanos más extraños y recordados del terror. El personaje apareció en las películas de la momia azteca a finales de los años 50 y fue interpretado por Luis Aceves Castañeda. Aunque muchas personas lo recuerdan simplemente como un criminal enmascarado, en realidad el personaje mezcla varias cosas al mismo tiempo.
científico loco, hipnotizador, asesino y villano gótico. La historia gira alrededor de un antiguo tesoro azteca protegido por la momia de Popoca, un guerrero condenado a vigilar eternamente las joyas de la princesa Xochitl. El Dr. Krupp descubre la existencia de ese tesoro y se obsesiona con encontrarlo. No intenta conseguirlo de manera normal. Utiliza experimentos científicos, hipnosis y métodos criminales para manipular a quienes conocen el secreto. Cuando aparece como el murciélago, el personaje cambia completamente de imagen. Usa un traje oscuro, máscara y capa, lo que le da un aspecto muy parecido al de los villanos de los cómics y seriales antiguos. Esa apariencia terminó convirtiéndolo en uno de los personajes más llamativos del cine fantástico mexicano. Lo interesante del Dr. Krupp es que representa la ambición descontrolada. A diferencia de otros personajes sobrenaturales como vampiros o momias, él es un ser humano común, pero tan obsesionado con el poder y la riqueza que termina enfrentándose a fuerzas antiguas que no comprende completamente. Mientras la momia Popoca representa el pasado sagrado y la maldición ancestral, Krupp simboliza la ciencia usada de manera peligrosa y egoísta. Las películas fueron dirigidas por Rafael Portillo, y en el reparto participaron Ramón Gay, Rosita Arenas, Crox Alvarado y Ángel Di Stéfani como la momia Popoca. La nave de los monstruos de 1960 es una de las películas más extrañas, divertidas y curiosas del cine mexicano de ciencia ficción. Fue dirigida por Rogelio A. González y protagonizada por Eulalio González Piporro, junto a Ana Berta Lepe y Lorena Velázquez. La historia comienza en el planeta Venus, donde las mujeres descubren que ya no quedan hombres para continuar la especie. Desesperadas por salvar a su civilización, envían una nave espacial tripulada por Gamma y Beta, dos mujeres venusinas que recorren distintos planetas buscando hombres compatibles. Durante el viaje, van capturando criaturas masculinas muy extrañas para analizarlas y decidir si pueden servir para repoblar Venus. Ahí aparecen algunos de los monstruos más raros y extravagantes del cine de ciencia ficción mexicano. Dentro de la nave, viajan criaturas como un monstruo cíclope gigantesco, Carasus, una especie de ser de múltiples brazos, Tagual, un príncipe marciano, Utir, parecido a una enorme araña extraterrestre, y Sok, una criatura con apariencia de dinosaurio o esqueleto prehistórico. Todos estos personajes fueron creados con maquillaje, máscaras y trajes muy artesanales, típicos del cine fantástico mexicano de bajo presupuesto de los años 50 y 60. Lo interesante es que la película nunca intenta ser un terror serio. Los monstruos no están diseñados solamente para asustar, sino también para provocar sorpresa, humor y entretenimiento. Esa mezcla tan rara entre ciencia ficción, monstruos, comedia y música ranchera fue precisamente lo que terminó convirtiendo a la película en una obra de culto. En medio de toda esa locura espacial, aparece Laureano, el personaje interpretado por Piporro. Él es un ranchero mexicano sencillo, simpático y muy hablador, que accidentalmente termina involucrado con las venusinas y las criaturas extraterrestres. Laureano representa el contraste perfecto entre el México rural y el mundo futurista de la nave espacial. Mientras los monstruos y las venusinas parecen salidos de una película de ciencia ficción estadounidense, Piporro conserva el humor, el acento norteño y el estilo del charro mexicano tradicional. Esa combinación tan absurda terminó funcionando de una manera muy especial. Por eso sigue siendo una de las películas más originales y extrañas del cine fantástico mexicano. La Bruja de Vacaciones de Terror es el verdadero origen de toda una historia de terror que aparece en las dos películas. En la primera parte, estrenada en 1989 y dirigida por René Cardona III, la historia comienza muchos años antes, cuando una mujer acusada de brujería es condenada a morir y promete vengarse. El personaje fue interpretado por Andaluz Russell y, aunque aparece poco tiempo físicamente, su presencia domina toda la película. Antes de morir,
la bruja deja parte de su espíritu dentro de una muñeca. Años después, durante unas vacaciones familiares en una vieja casa, la niña Gaby encuentra la muñeca en un pozo, y a partir de ese momento, comienzan los fenómenos sobrenaturales. La bruja utiliza la muñeca para manipular a la niña. La casa empieza a llenarse de apariciones, accidentes y situaciones desagradables. La película fue protagonizada por Pedro Fernández como Julio, el hermano mayor que intenta descubrir qué está ocurriendo, Julio Alemán como el padre de familia, y Gabriela Hassel como Paulina. Poco a poco todos entienden que la muñeca no es un juguete normal, sino el recipiente donde sigue viviendo el espíritu de la bruja. Al final de la primera película, Paulina logra enfrentar la maldición usando un amuleto y arroja la muñeca al fuego. Sin embargo, la historia deja claro que el mal no desapareció completamente, porque la muñeca vuelve a aparecer intacta. La historia continuó en Vacaciones de Terror 2, estrenada en 1991 y dirigida por Pedro Galindo III. En esta segunda parte, regresa Pedro Fernández como Julio, pero ahora el terror ocurre en unos estudios de cine durante una fiesta de Halloween. También participa Tatiana como Mayra. En esta ocasión la bruja vuelve a manifestarse y utiliza nuevamente objetos relacionados con la fiesta y la decoración para continuar su venganza. Ahora su objetivo es una niña llamada Tania, demostrando que el espíritu sigue buscando nuevas víctimas. Lo más interesante de La Bruja de Vacaciones de Terror es que representa el clásico miedo a los objetos embrujados y a las maldiciones que nunca terminan realmente. En El extraño hijo del sheriff, película mexicana de western y terror, dirigida por Fernando Durán Rojas, filmada alrededor de 1982 y estrenada comercialmente en 1986, Luis Mario Quirós interpretó un doble papel: los gemelos Fred y Eric Jackson, hijos del sheriff Frederick Jackson, interpretado por Eric del Castillo. El personaje de Luis Mario Quirós es el centro de la película. La historia ocurre hacia finales del siglo XIX, durante una epidemia. En medio de ese ambiente oscuro, nacen dos gemelos unidos físicamente. Su madre muere en el parto y el sheriff, avergonzado por la condición de sus hijos, decide ocultarlos del pueblo. Fred y Eric crecen encerrados, como si fueran un secreto familiar que nadie debe conocer. Años después, el sheriff obliga al doctor a separarlos mediante una cirugía. Fred sobrevive, pero Eric muere, y ahí comienza la verdadera parte terrorífica de la historia. El niño muerto regresa como una presencia vengativa, culpando a su padre por haberlo ocultado. Fred representa al hijo que intenta seguir viviendo, mientras Eric se convierte en el resentimiento convertido en fantasma. Lo más interesante del papel es que Luis Mario Quirós no interpreta solo a dos niños, sino a dos caras de una misma tragedia: el niño inocente que sufrió el encierro y el espíritu que regresa para castigar. La película mezcla melodrama familiar, terror sobrenatural y ambiente de western mexicano. Por eso Fred y Eric Jackson quedan como personajes extraños y muy recordados dentro del cine de horror nacional. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Déjame en los comentarios cuál es tu personaje de horror favorito del cine mexicano y qué otra película te gustaría que recordáramos en el canal. También te pido de favor que compartas este video para que más personas sigan descubriendo y recordando estas grandes historias del cine de oro y del terror clásico mexicano. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir creciendo juntos. Si te gustó este contenido, regálanos un like, porque eso ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.